Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 137 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Dios nos dio su vida, la vida soy de Dios, la vida divina. Esa vida se instaló en nuestro espíritu y volvimos a ser espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, alma y cuerpo ahora es un ser que puede funcionar como Dios lo diseñó para funcionar y puede hacer funcionar la institución matrimonial, la familia como Dios la diseñó. Y así se le puede garantizar a Dios, Dios se garantiza que en las siguientes generaciones se continúe el propósito eterno. Nuestro llamado como padres es presentarle a Dios hijos obedientes, no profesionales o exitosos según la tierra, para que ellos continúen con el propósito. Y lo glorioso de todo esto es que Dios no nos lleva de vuelta al Edén, al lugar físico. Lo que Dios hace es ponernos en Cristo, nuestro Edén. Habitamos en Cristo, estamos en Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es nuestro Edén. Él es el lugar de provisión, es el lugar donde todo está perfecto, donde hay reposo. Así Él cuando apareció dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El día de reposo no es un día, el día de reposo es Cristo. Él es el día, Él es el reposo y entonces estamos en Él. Entonces todos los días son de reposo. Esa es nuestra realidad gloriosa, pero no la vivimos o no la vivo. Y si no la entendemos, y lo más triste de no entender el propósito divino, su diseño para lograrlo, de no entender lo que ya nos ha acontecido, es que si no lo entendemos nosotros, nuestros hijos no lo entenderán. Y así nuestros hijos empiezan a multiplicar ese no entendimiento en las próximas generaciones y alcanza a nuestros nietos que tampoco lo van a entender. Y esto ha pasado por 1700, 1800 años que nos desviamos de la centralidad de Cristo y de la cruz. Y es por eso que debemos recordar para hacer lo que los apóstoles hicieron. Ellos se dedicaban a explicar lo que pasó en la cruz. Se dedicaban a explicar todo lo que había sido anunciado y que ya es una realidad después de la cruz o a partir de la cruz. Vamos a mirar un par de textos más allá en Tito capítulo 3 y allí el apóstol Pablo en el versículo 3 escribe, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Según ese texto, ¿cómo es una persona sin Cristo? Desobediente, más las demás cosas que allí dicen. Pero ¿para qué nos diseñó Dios? Pues para obedecer. Y nosotros éramos necios, sin seso, insensatos, sin razonar bien y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Según el versículo, se supone que eso es en otro tiempo. Sí, en otro tiempo vivíamos en la malicia, en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Y el versículo 4 de ese capítulo 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y el 5 comienza diciendo, nos salvó. Una vez más lo leemos, cuando se manifestaron la bondad de Dios y el amor de Dios nuestro Salvador, nos salvó. ¿Cuándo sucedió esto? Pues en la cruz, en Cristo. Cristo es la bondad de Dios. Cristo es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo, dio a su Hijo. Cuando se manifestaron la bondad y el amor, amados hermanos, y vemos que ellos entienden que hubo un antes y un después. Antes éramos de una manera,
Pero después, cuando se manifestaron la bondad y el amor, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo somos ahora? Él nos salvó, continúa el versículo 5, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es claro allí que dice nos regeneró, nos volvió a como se había generado en el inicio. Y esto significa que volvemos a ser un ser integral, un ser que tiene la vida de Dios, que vive la realidad del Espíritu y que en la medida que esa luz aumenta en nosotros, entendemos cada vez más que la realidad espiritual es la verdadera realidad. Y así nos identificamos con los hermanos, identificamos a Cristo en los hermanos y nos unimos como un solo cuerpo, sujetos a la misma cabeza que es Cristo, y podemos manifestarnos en la tierra como Dios siempre pensó que nos manifestaríamos, como su imagen en la tierra. ¿Y cómo sucede esto? ¿Se acuerdan, amados, de Colosenses 1:15? Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Se acuerda también, como dice Juan 1? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él era la luz de los hombres, el verbo se hizo carne. Y más adelante, en el versículo 17, el apóstol escribe, la ley fue dada, pero la gracia vino. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. O sea, ¿a quién vieron? A Cristo. Vieron la imagen de Dios en la tierra. Y Pablo afirma, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la pregunta es esta, ¿y dónde está Cristo hoy? Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.